habíamos hablado acerca de la conciencia. Y la conciencia tiene mucho que ver en varios aspectos o áreas espirituales. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son las puertas espirituales. Vamos a hablar de esas puertas que ya sea que se abran para bendición o se abran para algo negativo. Cuando nosotros estamos en nuestra casa, le abrimos la puerta a la gente a la cual le tenemos confianza o abrimos la puerta con gente que conocemos. No le abrimos a cualquier gente. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Pero para eso tenemos que entender cuáles son las puertas espirituales, qué significado tienen, cómo funcionan. Y lo vamos a ver ahorita. La palabra más común para puerta en hebreo es delet, la cual es de género femenino. Se utiliza para referirse a la puerta de una casa, un templo o incluso en sentido figurado. Otra forma de decir puerta, particularmente entrada o pórtico, es sha'ar. Bueno, las puertas del griego es pilón, significa un portal o vestíbulo o un portón. La palabra aquí para puerta es interesante. No es la palabra normal y corriente pilé, sino pilón. Pilón quiere decir una de dos cosas. Una casa grande se edificaba en medio de un patio al que se entraba desde la calle por una gran puerta que había en el muro exterior y que conducía a un vestíbulo espacioso. Pilón también puede querer decir la puerta torreada de una gran ciudad, igual a la que se da acceso a un castillo fortificado. En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento encontramos este tipo de puertas. Eran grandes murallas y las puertas tenían un acceso específico, o sea, eran especiales, no como ahora que estamos en nuestras casas y está una puerta chiquita. Normalmente eran puertas grandes. La puerta en la Biblia simboliza principalmente el acceso a la salvación, la protección divina y oportunidades espirituales, destacando a Jesús como la puerta única al reino. Representa la transición de la muerte a la vida, decisiones entre caminos justos o malvados y los límites del Edén. Significado cristológico: Jesús es la puerta. Jesús se define como la puerta de las ovejas, lo que significa que Él es el único medio para tener redención, seguridad y acceso al Padre. Juan 10, 7, 9 BLP dice así: Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El significado cristológico: Jesús es la puerta. Jesús se define como la puerta de las ovejas, como lo vimos hace un rato, lo que significa que Él es el único medio para la redención, seguridad y acceso al Padre. Las oportunidades y decisiones son una puerta abierta, representan nuevas oportunidades dadas por Dios para el ministerio o la vida, a menudo acompañadas de oposición. Cuando nosotros hablamos de oportunidades, estamos hablando de las misericordias de Dios, de todas las puertas que Dios puede abrir para nosotros para bendecirnos, pues nosotros somos sus hijos. La puerta estrecha representa la conversión y el camino de fe difícil que conduce a la salvación, en contraste con la puerta ancha que va a la perdición. Mateo 7, del 13 al 14 NTV, dice así: Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino.
Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. La puerta también significa protección y juicio. Las puertas de las ciudades eran lugares de juicio y protección. Jesús menciona que las puertas del Hades, el poder de la muerte y el mal, no prevalecerán contra la iglesia. Mateo 16:18 LBLA dice así: Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El significado escatológico es que la Biblia comienza con la puerta del Edén cerrada y termina en Apocalipsis con 12 puertas abiertas, simbolizando la restauración y entrada a la ciudad celestial. Como verán, es muy importante las puertas. La palabra de Dios nos habla de puertas espirituales. Por eso es que nosotros tenemos que conocer cuáles son esas puertas para entrar por la puerta correcta. Apocalipsis 21:12 DHH dice así: Alrededor de la ciudad había una muralla grande y alta, que tenía 12 puertas, y en cada puerta había un ángel. En las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. La conciencia tiene una relación directa y fundamental con la apertura de puertas espirituales, actuando como la llave, el observador y el sector de la realidad. Esta llave, que es la conciencia, es en donde la persona puede decidir cómo vivir, qué decisiones tomar y qué caminos ella va a permitir en su vida, qué puertas va a abrir. Por eso es muy importante que nosotros tengamos cuidado con las puertas espirituales, porque lo que nosotros abramos, eso vendrá a nuestra vida. En el ámbito espiritual, una puerta representa un punto de transición entre lo material y lo sagrado, o entre la limitación y la posibilidad. Cuando nosotros hablamos de puertas de transición entre lo material y lo sagrado, estamos hablando de que nosotros mismos somos los que abrimos la puerta hacia las bendiciones de Dios para que lleguen a lo material. Pero también nosotros podemos limitar esas bendiciones, ¿sí? Y la posibilidad que esas no lleguen. Todo depende de la puerta que nosotros abramos. La conciencia la conciencia determina qué puerta se abre mediante el enfoque mental, la intención y las acciones. Nosotros, a través de nuestra conciencia, tenemos un enfoque mental, por eso dice la palabra: cambia el espíritu de tu mente, porque tienes que tener un enfoque conforme a la mente de Cristo. Tienes que tener una intención. Cuando tú oras, debes de llevar una intención. Y cuando tú ya tienes la intención y el enfoque mental, vas a tener la acción de lo que vas a hacer. Pero tu conciencia es la que va a determinar qué puerta vas a abrir. Una persona, cuando tiene ira, no razona en muchas ocasiones, y su conciencia es la que actúa y abre puertas a situaciones desagradables, porque su enfoque mental no está alineado con lo que Dios establece. Su intención no está alineada a lo que debería de ser. Por lo tanto, su acción va a ser una acción negativa, que va a abrir puertas a cosas que van a ser desagradables en su vida. La conciencia como sector de realidad. La conciencia no está estática, se dirige hacia lo que enfocamos.
Cuando elevamos nuestra conciencia superior, nos damos cuenta de que funciona la realidad y podemos dejar de vivir dormidos o en piloto automático, lo que permite abrir puertas a nuevas percepciones y oportunidades. Cuando nosotros aprendemos a trabajar nuestro enfoque mental, a orar con intención y a trabajar nuestra conciencia, vamos a tener como resultado acciones que van a abrir puertas a nuevas percepciones y oportunidades de bendición para nuestra vida. Gloria a Dios por el eterno. La apertura a través del despertar. Un despertar de conciencia implica trascender patrones mentales y emocionales limitantes, lo cual actúa como una puerta para vivir con más plenitud, paz interior y conexión con la divinidad o el universo. Decisiones diarias y acción. Las puertas espirituales se abren mediante decisiones cotidianas, pensamientos y palabras. La conciencia nos permite reconocer qué puertas estamos abriendo. Si actuamos con miedo, queja o egoísmo, cerramos puertas a la evolución. Mientras que la gratitud, la obediencia y la conciencia de la unidad abren puertas a la bendición y a la conexión divina. Es decir, que nuestra situación de conciencia, nuestros pensamientos y nuestras emociones, palabras, van a determinar las puertas que se van a abrir en nuestra vida. Si nosotros hablamos cosas negativas, se van a venir cosas negativas. Si nosotros pensamos cosas negativas, vamos a hablar cosas negativas. Y eso es lo que va a venir a nuestra vida. Más sin en cambio, si agradecemos todo, entonces vendrán nuevas cosas a nuestra vida. Si obedecemos la palabra de Dios y trabajamos nuestra conciencia en unidad para que pueda ser aconsejada por el Espíritu Santo, entonces se abrirán puertas de bendición y nuestra conexión con Dios va a ser más fuerte y sólida. El observador de puertas interiores. La apertura espiritual a menudo implica quitar obstáculos o coberturas en la propia mente, un proceso facilitado por la meditación y la introspección. La conciencia nos permite notar estas barreras y eliminarlas. Por eso es importante, como dijimos la vez pasada, que tenemos que trabajar nuestra conciencia. El significado de las puertas. Las puertas simbolizan un punto de tránsito de lo caótico, profano, que es la mente limitada, a lo ordenado, sagrado, mente despierta. Cuando nosotros trabajamos en estas áreas, nuestra mente espiritual va a tener un despertar en un orden conforme a la voluntad de Dios y nuestra mente va a pensar más en las cosas santas, en la palabra y en lo que Dios establece, porque estamos teniendo una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Aumentar la conciencia significa adquirir la capacidad de decidir conscientemente qué puertas, y hablamos de experiencias, energías, niveles de realidad, queremos abrir en nuestra vida espiritual. ¿Cómo abrir las puertas usando las llaves de Dios? Dios abre y cierra puertas. Imaginemos en nuestra visión un manojo de llaves, algunas de plata y otras de oro. Las llaves de oro son la alabanza, la llave de fe y oración. Estas tres llaves abren puertas hermosas, pero no las usamos tanto como deberíamos. Esas puertas deberían estar abiertas de par en par.
La oración, la alabanza y la fe son llaves importantes que debemos manejar con cuidado y en todo momento debemos guardarlas en nuestro bolsillo espiritual y saber dónde están en todo momento. La llave es importante para abrir las puertas correctas. Podemos encontrar diferentes tipos de llaves, pero no todas las llaves abren todas las cerraduras. Cada cerradura o cada puerta tiene su propia llave para abrir. Cuando tú tienes la llave correcta, abres puertas correctas. La victoria viene cuando usas las llaves correctas del reino de Dios. Si no utilizamos esas llaves correctas, no podemos ver la victoria en nuestras vidas. Las promesas de Dios son llaves espirituales que nuestro Dios nos da para vida. Las promesas de Dios actúan como llaves espirituales que abren puertas de bendición, autoridad, salvación y propósito, imposibles de cerrar por obstáculos humanos o espirituales. Al usar la palabra, la oración y la fe, los creyentes acceden a estas oportunidades, libertad espiritual y victoria sobre el enemigo. 1. Puertas que abren las promesas. Dios abre puertas de bendición, sanación, reconciliación y misión. Apocalipsis 3:8 dice así: Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios ha puesto a sus hijos una puerta abierta para que nosotros podamos acceder a ella. Salmo 78, 23, 24. Sin embargo, Dios dio órdenes a las nubes y abrió las puertas del cielo. Hizo llover sobre su pueblo el maná, trigo del cielo, para que comieran. Podemos darnos cuenta que cuando Dios abre las puertas, derrama bendición sobre sus hijos. Derrama bendición porque Él es un Dios de vida, Él es un Dios que nos ama, Él es un Dios que nos sostiene y que nunca nos va a dejar. Pero Él quiere que nosotros entremos por las puertas correctas. Juan 10:9 dice así: Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Isaías 60:11 dice así: Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Dios nos dice que las puertas para sus hijos están abiertas. El problema no es que las puertas estén abiertas, el problema es qué puertas estamos abriendo nosotros y qué puertas estamos accediendo. Por eso es importante que nosotros tengamos conocimiento de nuestra conciencia y que nuestra conciencia nos indique qué puertas estamos abriendo. Y si estamos abriendo puertas que no son de bendición, cerrar esas puertas y entrar por las puertas abiertas que Dios ha preparado para nosotros. Número 2. Llaves fundamentales. Las llaves principales para abrir estas puertas son la palabra de Dios, la oración, la alabanza y la obediencia. La puerta de la palabra de Dios representa bíblicamente una oportunidad divina de evangelización y el acceso a la salvación a través de Jesús, quien se define como la puerta. Juan 10:9. Pablo solicita oración para que Dios abra puerta a la palabra, facilitando la predicación del evangelio. Jesús como la puerta. Él es el acceso único a la salvación y al Padre. Entrar por esta puerta significa salvación, libertad, pastos espirituales y seguridad. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
viene pronto, y bienaventurados los que oyen la voz de Dios y abren la puerta. Si tú eres uno de ellos, amén, gloria a Dios. Mateo 7:7-8 dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Volvemos a ver que Dios abre puertas y Dios trabaja con puertas. Dios trabaja con puertas, Dios abre las puertas de bendición. La oración se describe como una puerta abierta al reino de Dios, una vía de escape a la preocupación y a la llave que abre puertas cerradas mediante un diálogo sincero y perseverante. Actúa como un puente hacia la presencia divina, permitiendo recibir dirección, paz y fortaleza. Cuando nosotros entramos en oración, empezamos a tener una relación directa con Dios, empezamos a tener un diálogo. Y ese diálogo el Señor nos escucha y es el puente para poder recibir de Dios lo que nosotros le estamos solicitando o lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Puerta al reino y al corazón de Dios. La oración es un medio para acceder a la presencia de Dios, tocando su corazón y permitiendo que su voluntad, justicia y paz se manifiesten en la vida del creyente. Mateo 6:6 dice así: pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Orémosle al Padre, acerquémonos al Padre, porque Él tiene muchas puertas abiertas para nosotros. Pero si nosotros no nos acercamos a Él, ¿cómo sabremos qué puerta tenemos que abrir? Si nosotros no le preguntamos al Padre qué puertas están designadas para nosotros, ¿cómo podremos saber por qué puerta tenemos que entrar? Mateo 21:22 dice así: todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibirás. Dios tiene puertas tan hermosas para nosotros, pero tenemos que tomarlas, tenemos que hacerlas nuestras. No basta con leer la Biblia, no basta con orar, no basta con meditar, tenemos que accionar y tenemos que tomar lo que Dios nos ha dado y que pertenece a los hijos de Dios. La alabanza se describe bíblicamente como la llave y puerta de entrada a la presencia, bendiciones y gracia de Dios, siendo un acto de fe esencial para acceder a Él. Salmo 100 del 1 al 5 dice así: exhortación a la gratitud, salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios nos ha dado muchas puertas para poder obtener la victoria, para poder entrar en sus atrios, para poder tomar sus promesas, para poder tomar sus bendiciones. Pero tenemos que trabajar en nosotros mismos, porque la conciencia está ligada a lo que podemos abrir. Nuestros pensamientos están ligados a todo lo que nosotros queramos abrir. Por eso es que nuestras palabras tienen que ser modificadas. Lo que hay en tu corazón, eso piensas, y lo que hay en tu pensamiento, eso eres. Tu conciencia abre o cierra puertas. Aleluya, alabado sea el Señor, alabad a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta,
Alábenlo con arpa y lira, alábenlo con panderos y danza, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Primera de Samuel 15:22 dice así: para Jehová la obediencia es el mejor sacrificio que le podemos dar. La puerta a la obediencia. La Biblia presenta la obediencia como el camino recto hacia la vida, la bendición y la comunión con Dios, siendo la puerta estrecha la decisión consistente de seguir sus mandatos, de seguir su camino, de que nosotros podamos abrir esas puertas a través de esa llave, que son los versículos que destacan para obedecer a Dios. Vale más la obediencia que cualquier sacrificio, y la obediencia es una demostración de amor a Dios. Juan 14:15 dice así: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Lucas 11:28 dice así: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Deuteronomio 11, del 13 al 15, dice así: si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con toda el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Dios abre puertas también de bendición para nuestros hogares, para que nada nos falte. La palabra de Dios dice que el Señor es nuestro pastor y nada, absolutamente nada nos faltará. Dice también: sed hacedores de la palabra, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:22, 23 y 25. Existen otras puertas que son perjudiciales para el Hijo de Dios y los seres humanos. Las llaves que abren puertas al enemigo son acciones, actitudes y omisiones que desde una perspectiva espiritual cristiana dan lugar al diablo o generan opresión, siendo las principales el pecado no confesado, la falta de perdón, la desobediencia a la voluntad de Dios, la participación en ocultismo o idolatría y la falta de oración. Estas acciones actúan como desobediencia o invitación al mal. Muchas de las veces no es culpa del enemigo, porque en muchas ocasiones siempre le queremos echar la culpa a Satanás, que el Señor lo reprenda. Siempre queremos que él tenga la culpa de todo, pero muchas de las veces la culpa es de nosotros como hijos de Dios, porque abrimos puertas y estamos generando un derecho legal. Por eso es que se genera opresión por nuestra desobediencia o por nuestra participación en cosas que le son desagradables a Dios. Y no necesariamente tiene que ser ocultismo o idolatría, simplemente otras cosas que sin querer abrimos puertas. El irte a dormir y no orar, el no leer la palabra, son cosas que a veces no le ponemos mucha atención, pero si nosotros hacemos estas pequeñas cosas, abrimos puertas porque quedamos desprotegidos. O acciones en contra de nuestros hermanos, de los pastores, de los siervos, de la gente que está afuera. Debemos recordar que nosotros representamos a Cristo. Por eso es importante que
Veamos nuestra manera de hablar, de pensar, de conducirnos. Las principales llaves a la entrada de las puertas al enemigo son el pecado y desobediencia, vivir en pecado habitual, desobediencia directa a los mandatos bíblicos. La falta de perdón, la amargura y la ira sostenida dan lugar al diablo. Por eso la palabra dice que no nos duermamos enojados, sino que una vez que hay una discusión o alguna situación, reconciliémonos inmediatamente, pidámosle perdón a Dios y que sea el mismo Dios quien restaure y ponga paz, porque si no, abrimos puertas que posteriormente van a traer una opresión en nuestra vida o van a generar situaciones desagradables. Otra llave de entrada a la puerta al enemigo es el ocultismo o la idolatría. Participar en horóscopos, adivinación, brujería o poner objetos de idolatría en el hogar. También la idolatría puede ser cuando ponemos otras cosas antes que a Dios. Te levantas en la mañana y lejos de despertarte y lo primero que debes hacer es darle gracias a Dios porque estás respirando, porque pudiste abrir tus ojos, vistes el sol, vistes el día, viste a tu familia, vistes la mano, la gracia, la bendición de Dios en ese momento al darte una nueva oportunidad de respirar, de tener su aliento. Y muchas veces te levantas o nos levantamos y vámonos, corre, vámonos ya. No es así. Tenemos que dar gracias en todo momento, porque Él es primero. Por eso dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. Cuando tú haces el hábito de orar, es difícil que tú te vayas sin orar fuera de tu casa. Y te tienes que organizar para poder hacerlo. 4, malas compañías, relaciones que desvían de la fe. Hay relaciones que no nos llevan a bien. Y eso quiere decir que no nada más son las relaciones que están afuera, porque allá afuera habrá gente inconversa que a veces te dan buenos consejos y no se meten en otras situaciones, simplemente te dan un buen consejo. Pero hay otras malas compañías que son inconversos que te dan malos consejos. Y lo mismo pasa con los hijos de Dios. Hay hijos de Dios que te hablan conforme a la palabra y te dan buenos consejos. Pero hay otros que te dan malos consejos y lejos de que tú puedas tener una buena decisión, a veces se toman malas decisiones. Por eso es importante clasificar nuestras amistades y tener cuidado con quién nos juntamos. 5, el uso de la lengua. Palabras negativas, chismes o juramentos que abren puertas legales al enemigo. Nuestra palabra, nuestra boca tiene poder, nuestras palabras tienen poder. Y si escuchamos palabras negativas, también después se nos van a pegar esas palabras negativas. Si escuchamos chismes, al rato también nosotros vamos a estar envueltos en chismes. Si nosotros hacemos juramentos que no vamos a cumplir, también vamos a abrir puertas legales al enemigo. Número 6. La falta de oración y lectura bíblica debilita la protección espiritual, debilita tu conciencia, debilita tu mente, la deja desprotegida para que cualquier dardo pueda atacar tu mente y pueda derribar todo lo que Dios en algún momento ha construido. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser constantes en la oración y en la lectura de la palabra. Amén. En el contexto de la guerra espiritual y la teología pastoral, se hace referencia a varias puertas o puntos de acceso que pueden permitir la influencia o el ataque del enemigo, el diablo o demonios.
En la vida de una persona, aunque no hay un número único, frecuentemente se mencionan 6 o 7 puertas principales. Vivir en pecado constante es una de las puertas que abre la entrada al enemigo. La práctica habitual de pecado sin arrepentimiento. Por eso es importante que nosotros cuando hagamos algo nos arrepientamos de lo que estamos haciendo y demos un cambio y un giro de 360 grados para no volverlo a hacer. El pecado nos separa de Dios y nos hace que nuestra vida sea más complicada y sin paz. Cuando el hombre no conoce a Dios, vive una vida con lo que el mundo le ofrece, vivir una vida llena de disfrutes, pero vacía, llena de cosas materiales, pero no dan la felicidad, llena de aflicciones sin nadie que pueda proporcionar paz, con multitud de enfermedades o circunstancias a su alrededor que terminan por desanimarlo o deprimirlo. Y así sucesivamente podemos seguir hablando de muchas otras cosas. Nosotros como hijos de Dios, cuando tenemos la palabra, el Señor nos conforta y nos dice, esfuérzate y sé valiente. Tú sigue adelante que yo voy contigo. Pero cuando no tenemos a Dios, vivimos en un mundo sin paz. Nuestra vida es un caos. Por eso es importante arrepentirnos de lo que hacemos. Somos seres humanos y nos vamos a equivocar y el Señor sabe que nos vamos a equivocar. El Señor sabe que va a haber momentos en donde vamos a hacer algo que es incorrecto, pero también abogado tenemos quien nos defienda. Y cuando nosotros llegamos a Dios arrepentidos, Él nos perdona. Y entonces nosotros seremos librados de una atadura o de una opresión o de abrirle puertas al enemigo. Romanos 6:23 dice así, la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Santiago 1:15 dice así, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No necesitamos morir físicamente. Cuando nosotros no nos arrepentimos, morimos espiritualmente. Y es peor, porque no hay paz, no hay gozo, no hay alegría. Y eso hace que el corazón se enferme y que el cuerpo se enferme. Por eso tenemos que tener cuidado con las puertas que nosotros abrimos. Otra de las puertas es en relación con el ocultismo. Participar en espiritismo, magia, adivinación, horóscopos, tarot o idolatría. Muchas de las ocasiones toca ver que incluso propios hermanos de la iglesia están metidos en estas cosas. Están viendo los horóscopos, están viendo ir a que les hagan una limpia. Es increíble. ¿Pero por qué es esto? Por la falta de conocimiento, porque no leemos la palabra, porque no nos metemos con Dios. Y esas puertas quedan abiertas y después van a generar una opresión y van a generar cosas desagradables en nuestra vida. Éxodo 23:5 NTV dice así, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios trabaja con generaciones. No permitamos que nuestras generaciones sean maldecidas por actos como estos. Vayamos ante el santo trono y de rodillas pidámosle perdón. Arrepintámonos, que Él es bueno y justo para perdonar.
Primera de Juan 5:21. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Habacuc 2:19-20. ¿Qué aflicción te espera a ti que le dices a los ídolos de madera, despierten y sálvennos? A imágenes de piedra muda dices, levántense y enséñennos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida, pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él. Cuando tú ores, no nada más hables, no nada más hay que estar como periquitos. Cuando tú entablas una conversación con una persona, no hablas todo el tiempo. Tú hablas y luego te esperas para poder escuchar a la persona. Lo mismo es con Dios. Ora, pero también espérate para que Él te hable. Déjalo hablar, porque muchas veces parecemos pericos, pero no lo dejamos hablar. Y a lo mejor el Señor quiere hablarnos, quiere decirnos algo, pero el estar habla y habla y habla y habla y habla, no le permitimos hablar. Y a veces tiene que dormirnos para que nos pueda hablar. Hay que trabajar en nuestros sentidos. Hay que trabajar en poder escuchar la voz de Dios porque es muy importante escuchar su voz. Y conforme vayamos aplicando esta situación de escuchar su voz, se va a ir haciendo cada vez más nuestro oído hacia el oír su voz. Se va a entrenar el oído. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, espiritista. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que lo hace, cualquiera que lo practica. Cualquiera que hace todas estas cosas es abominación para el Señor. Amén. Otro de los puntos que abre puertas al enemigo es el rencor y la falta de perdón. Guardar odio, ira o amargura, lo cual atormenta emocionalmente. Cuando nosotros no soltamos, cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros no trabajamos en esto, lo primero que va a suceder es que se va a generar una raíz en nuestro corazón y eso va a atormentarnos emocionalmente a nosotros, pero va a generar una puerta para el enemigo, para que se haga más y más grande esa amargura, ese dolor, ese sentimiento, y que después cueste mucho más trabajo erradicarlo. Por eso es importante sacarlo desde un inicio de nuestra conciencia, de nuestras emociones, para que no tenga lugar el enemigo para poder trabajar en nuestra vida. La Biblia advierte que la falta de perdón impide recibir el perdón divino y genera amargura, siendo contraria a la voluntad de Dios. Mateo 6, 14, 15, BLPH dice así: porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les han hecho, también les perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará los pecados que hayan cometido. Cristo murió en la cruz y él pudo haberse bajado y haber dicho, no, ya no, porque son muy ingratos. Mas sin en cambio, él no dijo eso. Él subió a la cruz y dijo, aquí estoy, mi sangre paga por todos, mi sangre sana, mi sangre trae vida. Y por eso ahora estamos aquí, delante del trono, delante del Padre, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no a nosotros, al sacrificio de nuestro bendito Dios. Mateo 18, 21 al 35 de HH dice así:
Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Aquí podemos encontrar la parábola del funcionario que no quiso perdonar. Recordemos esta enseñanza que fue un funcionario que pidió perdón porque tenía una deuda muy grande y le fue perdonada. Pero cuando a él le tocó perdonar, él no perdonó. Y entonces lo mandaron a apresar. Esto es lo que pasa cuando abrimos ese tipo de puertas. El enemigo apresa a la gente. El enemigo la encarcela. La parábola del funcionario que no quiso perdonar dice así: por esto sucede con el reino de los cielos como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa y sus hijos, y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo que lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole, págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. No lo perdonó, cuando él ya había sido perdonado, porque su familia y él iban a ser castigados. Y más sin en cambio, él no hizo lo mismo. Guardó en su corazón esa falta de perdón, esa falta de compasión. Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo, malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre Celestial si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Nosotros tenemos que perdonar. Y por eso tenemos que trabajar nuestra conciencia, por eso tenemos que trabajar nuestros pensamientos, nuestra alma, para que no se abran puertas que después no podamos cerrar. Otro punto son los maleficios recibidos. Impacto de maldiciones lanzadas por otros, brujería, palabras destructivas. Esas son otras puertas. Pero tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, que cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, el Señor nos defiende. Números 23 dice así, porque contra Jacob no hay agurero, ni adivinación contra Israel como ahora. Será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Primera de Juan 4:4 dice así, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios nos cuida y nos guarda y nos da puertas abiertas. Estas son puertas abiertas. La protección de Dios es una puerta abierta hacia nosotros, sus hijos. Por eso, hermanos, creámosle cuando Dios nos da la palabra. Cuando Dios nos dice una palabra, creámosle.
Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Isaías 54:17. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti, toda lengua que te acuse, tú la refutarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Dios nos protege cuando le creemos, cuando abrimos la puerta de la credibilidad y quitamos la puerta de la incredulidad. Otra de las puertas que abren al enemigo son las heridas del seno materno, traumas o situaciones negativas vividas antes de nacer o en la infancia temprana. Todos sabemos que las vividas antes de nacer son las que se vienen de generación en generación, son las maldiciones generacionales, y otras son las que tenemos en la infancia. Cuando nacemos y vamos creciendo, se van formando heridas, traumas o situaciones negativas en nuestra vida. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Primera de Pedro 5:8 dice así, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos dejamos llevar por nuestro enojo y entonces abrimos puertas. Los hijos hacen algo y me ha tocado ver cómo de momento estalla el grito. Y podemos soltar palabras de las cuales nos podemos arrepentir porque las estamos soltando al mundo espiritual. Por eso tenemos que ser sabios para hablar. Porque con nuestra boca podemos maldecir o bendecir a nuestros hijos, incluso a los cónyuges. Ahora bien, ¿cuántas veces velamos? ¿Cuántas veces nosotros oramos, leemos la palabra? Porque el adversario no va a decir, ay, pobrecita, pobrecito, pues mañana lo ataco, ahorita no. No, él si ve la oportunidad te va a atacar ahorita, hoy. No te va a atacar mañana, te va a atacar ahorita. Por eso dice que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no velamos, algo va a pasar. Tenemos que tener la conciencia de que tenemos un adversario y que ese adversario no duerme y que está a la espera de que nosotros nos descuidemos. Génesis 4:7 dice así, si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Hay una puerta. Volvemos al mismo punto. Hay una puerta al pecado. Dios trabaja con puertas. Hay una puerta a la codicia. Pero te dice el Señor, tú debes dominarlo. El Señor nos dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo para que Él controle nuestros deseos carnales. Pero tenemos que pedirle la ayuda, tenemos que clamarle y decirle, ayúdame Espíritu Santo, porque yo no puedo, ven sobre mí y ayúdame sobre mi debilidad. Tenemos que darle esa autorización al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca va a pasar por encima de nuestra voluntad. Por eso es importante que nosotros le pidamos al Espíritu Santo su ayuda. Hebreos 12, 14, 15. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nosotros nos podemos contaminar
¿Por qué? Porque somos seres humanos. Tengamos cuidado de lo que nosotros hacemos, vemos, oímos o lo que hay en nuestro corazón. Trabajemos. Cristo viene. ¿Y cómo nos va a encontrar? Efesios 4:25, dejando la mentira para hablar verdad. Efesios 4:28, LBLA, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Cuando nosotros damos, Dios nos da. Si aún no dando, Dios nos da, ahora imagínense cuando nosotros damos a otros. Una de las cosas que agrada a Dios es un corazón dador, un corazón que tiene misericordia. Cuando nosotros damos, el Señor se agrada y también nos da. No se queda con nada. La Biblia aborda el dolor profundo, el rechazo y las heridas emocionales, incluyendo aquellas causadas por figuras maternas, ofreciendo consuelo, sanidad y restauración a través de la perspectiva divina. Estos versículos se enfocan en Dios como consolador y en la sanidad del corazón quebrantado. Isaías 49, 15, 16 dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Dios también trabaja con muros. Esa es otra parte. Dios también trabaja con muros. Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Nuestro Dios es bueno. Otra es las ataduras ancestrales, las maldiciones generacionales, patrones pecaminosos o destructivos que pasan de generación en generación, alcoholismo, abuso, suicidio, violación, etcétera, etcétera. Salmo 147:3 dice así: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Jeremías 30:17 dice así: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Dios se acuerda de nosotros. Salmos 34:18 dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Porque nosotros somos de Cristo, en Cristo y la mente de Cristo. También trae liberación y una nueva identidad. Juan 8:36 dice así: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Salmo 139, 13 y 14 dice así: tú me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Salmo 139, 16 dice así: tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Dios ya sabía desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya sabía todo de nosotros. No hay nada que esté oculto para Él. Dios trabaja con puertas abiertas para mostrar oportunidades de servicio, de provisión y cumplimiento de su voluntad.
mientras utiliza las puertas cerradas para redirigir, proteger de peligros, moldear el carácter, desarrollar paciencia y evitar errores. Ambas situaciones son parte de su guía divina y soberanía para llevar a los creyentes hacia su propósito. En resumen, las puertas cerradas no son un rechazo, sino una forma de redirigir hacia algo mejor, mientras que las abiertas son invocaciones a avanzar en su voluntad. La clave es confiar en la soberanía de Dios, reconociendo que Jesús es quien tiene la llave para abrir y cerrar. Apocalipsis 3:7. Cuando abro una puerta, nadie puede volver a cerrarla, y cuando la cierro, nadie puede volver a abrirla. Esta es la llave. Apocalipsis 3:7 TLA. Cristo es la llave a la puerta de la vida. Cristo es la llave a la puerta de las promesas. El Espíritu Santo es el que nos guía a abrir esas puertas, pero también nosotros somos espíritu, alma y cuerpo y tenemos que trabajar en lo que nos toca. A nosotros nos toca trabajar en nuestra alma, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo también, porque muchas veces nada más queremos trabajar en lo espiritual, en el alma, en el corazón, pero el cuerpo lo hacemos a un lado y el cuerpo también es templo del Espíritu Santo. También tenemos que cuidarlo. Por eso es importante que nosotros tengamos ese cuidado en todas estas áreas, porque es muy fácil abrir puertas, pero para cerrar una puerta cuesta trabajo, porque duele. Tenemos que ser conscientes de que Dios nos ha dado muchas puertas para poder adquirir todas y cada una de sus bendiciones. Necesitamos entender que todo lo que Dios nos da en su palabra es para que lo usemos, para que podamos defendernos. Él nos habla de una mente, de una conciencia, de un alma, de un cuerpo, pero también nos habla de puertas. Y necesitamos aprender a cómo usar esas puertas, pero también tenemos que estar conscientes de lo que hizo Jesús, de la ayuda que nos dejó con el Espíritu Santo, de que nosotros a través de nuestra boca tenemos el poder para abrir puertas o cerrar puertas. Por eso dice la palabra que en nuestra boca puso bendición y maldición. ¿Cuál de ellas queremos? Pero si vivimos en la ignorancia, entonces no podemos abrir esas puertas. Por eso dice la palabra, le decía a Nicodemo, si te he explicado las cosas naturales y no las entiendes, ¿cómo quieres entender las cosas sobrenaturales? Tenemos que entender primero las naturales para entender las sobrenaturales. Porque a veces Dios te habla por cosas tan simples y tan sencillas como una planta, un animal, la tierra, el agua, las flores. Pero no depende de Dios, porque Dios ya nos dio todo, ya nos dio las puertas abiertas, lo hemos escuchado en su palabra. Yo tengo puertas abiertas para ti, pero ¿de quién depende tomarlas? ¿De quién depende agarrar esas puertas de victoria? De nosotros, porque ya Cristo hizo todo. Todo lo que Él tenía que hacer ya lo hizo en la cruz. Pero nos toca a nosotros hacerlo nuestro. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, bendito Dios, te